Bienvenidos y bienvenidas a un programa más en Código Cero. Estamos muy contentos y muy emocionados porque ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy no se me durmió Grace, hoy sí entró a tiempo, entonces estamos muy contentos. Dicen por ahí que el martes me dieron descanso, que por eso no vine, pero no sé, no lo sé, Rick, parece falso, dice. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, pues como dirían por ahí, un programa menos, porque pues ya la temporada de Código Cero también ya está en la parte final de su temporada, entonces ya nos vamos despidiendo también, así que ustedes disfruten, pues ahí sí que háganos apapachos hacia lo lejos de manera virtual, porque ya nos vamos a ir, ya casi estamos a pocos programas de poder irnos de descanso, de vacaciones, de lo que sea, pero nos vamos a ir y nos vamos a ver hasta el otro año, primero Dios, si Dios lo permite, diría la canción. Entonces, hoy como siempre, pues en cabina está Johnny Guzmán, Grace Mendoza y su amiga Mari Ramírez, no sin antes irme, pues mandarles saluditos a las personas que nos ven a través de Canal Dos Puertos en Izabal, a través de canal de Maxicable en su canal o número local, digamos, de municipio, y también a las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya y a través de nuestro en vivo en Facebook. Bueno, hoy un tema interesante. Antes que la Mari se vaya, dice, no sé para dónde se nos va a ir esta patoja, pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de si la eyaculación masculina y femenina son lo mismo. Y es que hablar de eyacular es otro rollo. Acá yo sé que va a ser un tema bastante controversial, incómodo, pero que muy informativo, porque realmente hay mucho que hablar con respecto a este tema, que puede tener muchas dudas, que si el squirt es lo mismo, que si la eyaculación aquí, que si la eyaculación allá, ¿será que se siente lo mismo cuando eyacula un hombre y una mujer? De eso y más vamos a estar platicando en este programa. Es por eso que te pedimos que te quedes, que compartan la transmisión en vivo para que más personas puedan vernos, escucharnos y puedan aprender. Y si tú te animas, déjanos tus comentarios donde Grace nos va a contar. Yo les voy a decir que pueden hacer llamadas al número de Radio Guacamaya al 79260531 o pueden escribir un mensaje de texto o WhatsApp al número de Código Cero, que es el 46010161. También pueden escribirnos por medio de un mensaje en Facebook, porque estamos haciendo un en vivo en donde nos encuentran como Código Cero. Justamente en este momento estamos haciendo el en vivo, y ya después nos pueden seguir en Instagram, en donde nos encuentran como Código Cero_radio, Spotify también Código Cero, y TikTok como Tanushil, porque Código Cero es un proyecto de Asociación Tanushil. Ahora sí, vamos a empezar hablando, como mencionaba Johnny, vamos a estar platicando sobre la eyaculación, tanto femenina como masculina. Y muchas personas como que cuando tal vez no lo asocian a la palabra eyaculación, pero en los bajos mundos puede que se refieran como terminar, acabar. Eso es eyacular, muchis. Sí, eso es. Y es que acá con este tema es bien extraño, porque, por ejemplo, cuando pensamos y hablamos en eyaculación y no hemos pasado por eso, es como literalmente aventarnos a algo desconocido. Y es por eso que yo acá les pregunto, ¿ustedes alguna vez, por ejemplo, se habían preguntado qué era la eyaculación, qué se sentía? ¿Habían escuchado eso, por ejemplo, en la adolescencia, o definitivamente era algo de lo que no se hablaba? Porque en ciencias naturales siempre nos hablan como, cómo se hacen los bebés, que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, se introduce y se hace el bebé, pero por ejemplo, toda esta parte reproductiva medio se habla, pero la parte sexual, que es la parte del placer, como que en el pastel. ¿Habían escuchado esto o definitivamente los maestros solamente abordaron la parte reproductiva? Sí, definitivamente en la escuela solo abordan la parte reproductiva. En ningún momento me explicaron nada que tenga que ver con el placer, ni con mi cuerpo, ni cómo reacciona. Y con respecto, por ejemplo, a la eyaculación, conforme fui creciendo, yo descubrí que los hombres eyaculaban. Eso lo descubrí y fue muy turbio, porque en otra ocasión les voy a contar. En otro programa. Pero yo nunca supe que las mujeres también lo hacían. ¿Por qué? Porque es bien difícil darte cuenta cuando una mujer eyacula, porque normalmente se confunde con otros fluidos, o pues ahí está todo revuelto, ¿verdad? Entonces tú no sabes si es de él, si es tuyo. No, en su mayoría no sentís mayor cosa, como que son ciertos momentos en los que tú sí puedes sentir que eyaculaste, pero en su mayoría para las mujeres puede ser que sea en la autoerotización
sensación cuando estás 100% concentrada en ti. De repente tú estás con una pareja y pues sí sentís un orgasmo, pero realmente no sentís como tal la eyaculación saliendo de tu cuerpo. Y creo que eso fue algo que en el transcurso yo fui aprendiendo con el tema de las mujeres. Sí me lo explicaron en Tanushil, sí lo aprendí en la organización. Con los hombres fue esto, ¿no? Que conforme vas creciendo te das cuenta que hay cosas que no te contaron en la escuela, pero las vas aprendiendo en el camino. Lamentablemente puede que no las aprendas bien, porque si no sabes qué es eyacular en un hombre, también está el tema de los embarazos, no tenés como mucha información, pero por eso estamos nosotros, para que a ustedes no les pase y ustedes sí se informen. ¿Y tú, Mari? Y es que es bastante normal, digamos, o común que en las escuelas no te hablen, pues, de todo el tema de lo sexual. Y si te hablan de lo reproductivo, lo hacen como de una manera así como poniéndole rositas, muy así como romántico y todo, no detalladamente. La abejita que llega a la florcita. Al panalito y que no sé qué, y ya va. Y chupa la mielita. Y chupa la mielita. Y pues en mi caso igual lo mismo, o sea, yo no sabía ni que los hombres eyaculaban, ni que las mujeres eyaculaban. O sea, esto lo fui aprendiendo conforme también estaba en los procesos formativos de la red de promotores de Tanushil. Entonces, al final, como mencionaba Grace, a veces a los patojos y a las patojas en esta edad temprana de la adolescencia, porque es ahí donde se inicia mayormente la vida sexual activa, porque no tenés la información, porque no hay información en las áreas tanto urbanas como rurales. Entonces, es como que bueno, ¿no? Les agarra y les toca que ir aprendiendo en el camino, pero no saben al final qué función tiene la eyaculación, o sea, bueno, o consecuencias. Entonces es como, salió agüita, pero ¿y qué es eso? O sea, manjar. Muchos dicen y lo llaman como agüita, bueno, salió algo por ahí, pero no saben del por qué sale ese líquido, digamos. Entonces es bastante necesario que se vaya abordando todo este tema, porque no se tiene la información a la mano sobre el tema de la eyaculación tanto masculina como femenina. ¿Y tú, Johnny? Y es que hablar de la eyaculación es más complejo, porque al final hablar de tener relaciones sexogenitales es un tema tabú. Ok, definitivamente hablar de esto a los papás no es algo que les guste hablar, ni les guste pensar que sus hijos están teniendo prácticas o van a tener prácticas sexuales en el futuro. O sea, definitivamente le puedes preguntar a cualquier papá que tiene un hijo o una hija entre 12, 13 años, es como el tema que no, ese no lo hablemos, o sea, no lo quieren ni imaginar, y es por eso que muchas personas, principalmente adolescentes y jóvenes, tienen prácticas a temprana edad, porque no tienen información, porque no tienen ese grado de conciencia de saber a todos los riesgos y todas las responsabilidades que deben o se van a meter si tienen prácticas sexuales a temprana edad sin información adecuada. Entonces el tema, y lo vamos a dejar claro, el tema de las relaciones sexogenitales o tener sexo no es un tema del cual se pueda tomar a la ligera. No estamos diciendo que los adolescentes deban tener relaciones sexuales, ni el pastel, las tienen, que es totalmente diferente, pero lo que se busca es que puedan informarse y tomar decisiones basadas en información laica y científica, y qué mejor que lo hagan cuando estén de 18 para arriba, pues, porque ya tienen más conciencia. Pero tristemente en nuestro país, según los datos, estas relaciones pasan desde los 14, 13, 15 años, entonces es por eso que es indispensable poder hablar. Cuando hablamos de eyaculación, Nel, definitivamente es algo que no se habla más en los callejones oscuros, con los cuates y todo el rollo, cuando estás en la adolescencia, por el tema que los hombres tienden a experimentar más, ¿no? Por lo general, siempre hay como el cuate que está más grande y que le dice al más pequeño, mira, hace esto y se va a sentir rico, no sabes qué onda, qué es, pero lo haces, y ahí es donde los hombres empiezan a tener como sus primeros acercamientos con la autoerotización. Entonces es mucho más fácil que un hombre descubra qué es la eyaculación que una mujer. Incluso una mujer, según los estudios, hay muchas mujeres en el mundo, millones, que mueren sin saber qué es un orgasmo, mucho menos sin saber qué es una eyaculación. Entonces, con el tema de los hombres, por decirlo así, es como más accesible poder saber y entender qué es lo que ocurre en el cuerpo de ellos
que en el cuerpo de las mujeres. Definitivamente es un tema que no se habla. Y por ejemplo, muchas de estas primeras eyaculaciones son involuntarias, ¿verdad, Grace? Y yo lo que iba a mencionar, bueno, que tú lo dijiste también, es que, bueno, no estamos diciendo que los adolescentes como tal estén listos para iniciar una vida sexual activa, pero justo en este programa en el que hablamos de las eyaculaciones, también mencionar que muchas veces ellos se encuentran experimentando esto sin tener una primera vez, un primer encuentro sexual con otra persona. Exacto. ¿Por qué? Por lo que mencionabas, que muchos, el tema de la masturbación o la autoerotización viene siendo incluso antes de la primera vez, pero para las mujeres es un poco distinto porque ellas sí tienden a no tocarse, o sea, tienden a que la primera persona que las va a tocar va a ser un hombre, y que si no es el hombre el que las toca, ellas no se van a tocar, y todo esto es cultural, pero por eso los hombres tienen más información sobre la eyaculación y también el tema de los sueños húmedos. O sea, a veces ni siquiera es que se vayan a estar autoerotizando, sino que ellos de repente despiertan, tienen el boxercito pegado, dicen ¿qué pasó ayer? O ¿qué pasó? Me oriné, o sea, lo común es pensar, me oriné. Y se me pegó. Pero de repente también incluso ni siquiera recuerdan que soñaron. A veces sí, a lo mejor y sí lo recuerdan, es como puede que tenga más sentido, pero tenemos que saber que la eyaculación es esa expulsión, porque obviamente sale y es un líquido natural, es biológico, y esto sucede también durante el orgasmo. Por eso es bien complejo para las mujeres, porque todavía sabemos que a las mujeres les cuesta más llegar a un orgasmo por las diferentes razones que ya hemos hablado, y también el tema que es más visible. O sea, para los hombres puede que sea más visible la eyaculación, para las mujeres puede ser un poco más confuso porque tú ves muchas cosas saliendo y no sabes si es de él, tuyo o qué, no sabes si es sudor, lo confundís con el lubricante del condón. O sea, hay muchas cosas que te pueden confundir, pero no es tan visible como en el caso de los hombres, y tampoco a las mujeres nos dicen, vas a terminar adentro o afuera. O sea, no nos dicen eso. Sí. A los hombres sí, porque es como una cantidad bastante, es mayor, y literalmente es como lo puedes apuntar a donde tú querrás, y las mujeres no tenemos eso. Sí, y acá quería mencionar algo antes que intervenga Mari, y es que es el tema bien complejo de verdad con las mujeres, porque imaginémonos que muchas mujeres tienen prácticas sexuales muchas veces dolorosas, porque solamente el hecho de que puedan lubricar es un proceso bien complejo. Y si muchas veces no logran ni siquiera lubricar, ¿cuántas posibilidades van a tener de poder eyacular y conocer, por ejemplo, ese tipo de fluidos? Porque por lo general las prácticas sexuales entre hombres, como no se tiene la información, lo que quiere el hombre es satisfacer sus deseos carnales, por así decirlo, y tener las prácticas. Entonces lo que llega es al mandado, ¿no? Literalmente es mete y saca, al mandado. Mientras que el proceso natural para las mujeres para poder tener esta lubricación que facilite las relaciones sexogenitales van a requerir más tiempo, van a requerir juego previo, caricias, besitos, palabras y todo lo que va acompañado de ese acto. Si esta parte se salta, no hay lubricación. Si no hay lubricación, hay dolor, y si hay dolor, mucho menos va a haber una parte de eyaculación. Entonces es bien complejo hablar de toda esta parte sexual de las mujeres. Y es que, por ejemplo, el tema de la eyaculación masculina sí es como más conocido, o sea, sí lo mencionan, como diría yo, en los bajos mundos, en los callejones. Por ahí lo mencionan. Pero la eyaculación femenina como tal sí es un tema, digamos, bastante cerrado, del cual no se habla por el tema cultural, social y todo, porque al final las mujeres se supone que pues no tienen el derecho, digamos, entre comillas, de disfrutar, ¿no?, de un encuentro sexogenital, sino que solo están para poder satisfacer a su pareja, satisfacer con quien estén. Entonces, al final, con este tema de la eyaculación, solo tenemos que entender que es un proceso natural que se da. Todas las personas tenemos como esa capacidad, digamos, de poder tener una eyaculación, tanto masculina como femenina, dependiendo tu sexo. Entonces es algo natural, de lo cual no tendríamos por qué avergonzarnos ni tampoco por qué intimidarnos a la hora de que suceda, porque es algo que pasa en el tema de las mujeres. Por ejemplo, cuando se da una eyaculación femenina como tal, que tiene que ser una eyaculación femenina, ¿por qué digo esto?
porque muchas veces se confunde tanto con la lubricación como con el squirt. Entonces, estas tres cosas son distintas. O sea, ya en programas anteriores hemos hablado de la lubricación y también hemos hablado del squirt. Entonces, acá estamos hablando de la eyaculación como tal. Entonces, para las mujeres, muchas veces, estaba viendo que una sexóloga decía que para las mujeres es bastante complicado asimilar que han tenido una eyaculación femenina porque les da vergüenza o les da pena el hecho de que la pareja o la persona con la que piense se hizo wish, ¿no? Porque es lo que comúnmente dicen y es lo que piensa la mayoría de personas porque no tienen la información que las mujeres también pueden tener una eyaculación. O sea, siempre mencionan el hecho de que los hombres sí, no tienen que terminar, tienen que acabar y se conoce que tiene que salir algo de su aparato reproductor, tiene que salir, pero de las mujeres no se conoce. Entonces, cuando sale algo es como, se orinó o qué pasó, ¿no? Como que le di muy fuerte tal vez y su vejiga no aguantó. Hay muchas cosas que se les viene a la mente a los hombres mayormente porque no se tiene la información. Entonces, lo que tenemos que entender es que es algo normal, que pasa, que sucede y esto pues obviamente hay diferencia entre la eyaculación masculina con la eyaculación femenina. Por ejemplo, podríamos mencionar que la eyaculación masculina es un poquito más notoria, digamos, por el hecho de que es más como pegajosita, viscosa, más por viscosa. decirlo así, y blanca, digamos, blanquecina. Y en el caso de las mujeres, pues no es tan viscosa como el semen, por decirlo así, de la eyaculación masculina, sino que ya es un poquito más ligera, digamos, el hecho de la pegosidad, y también es blanquecina, pero no tanto como la eyaculación masculina. O sea, hay diferencias entre ambas, y que también, por ejemplo, las mujeres cuando eyaculan, o sea, su eyaculación hasta ahí no es como que tengan una función más extra, digamos. En cambio, en el caso de los hombres, cuando eyaculan, obviamente su intención así, o la intención de la eyaculación es poder depositar los espermatozoides, ¿no? Tienen una misión. Sí, o sea, ellos sí, hay algo ahí, hay una misión de la cual ellos tienen que efectuar. En el caso de las mujeres no es así. Entonces, en el caso de los hombres hay como cierta reproducción que se busca, ¿no? Bueno, acá vamos a ir dejando más despejadas las dudas. Hay que tomar en consideración que en el tema de las mujeres hablamos de tres cosas que se suelen confundir. Uno es la lubricación, 2, en este caso es el squirt, y número 3 es la eyaculación. Tres cosas que para muchos es, bueno, un hombre está en un encuentro sexual con una chica, es como, está mojado aquí, te hice venir, que no sé qué. Bueno. Seguramente es porque hubo un exceso de lubricación, no necesariamente una eyaculación. Para entender cómo funciona todo esto, tenemos que saber cómo funciona la parte de las mujeres, todo ese sistema reproductor y sexual. Hablar de esto es bien complejo. ¿Por qué? Porque curiosamente se han dedicado muchísimos estudios a conocer cómo funciona el aparato reproductor y sexual de los hombres, pero hay muy pocas investigaciones en el tema de mujeres. De hecho, se dice que hay muchísimo por descubrir en la parte sexual de las mujeres todavía, muchas cosas que no se entienden, otras que todavía medio, entonces falta mucho trabajo científico que hacer en esta parte. Pero lo que se sabe al día de hoy, es que, por ejemplo, cuando una mujer lubrica, en la entrada de la vagina tiene unas pequeñas glándulas, las cuales se llaman glándulas de Bartolino, y que esto, para que tengan una idea, son como los lagrimales, estos que tenemos acá donde chillamos y nos salen las lágrimas, más o menos así son esos pequeños orificios que están en la entrada de la vagina, que no los vemos porque no es como que te pongas a ver ahí, ni las mujeres tampoco van a meter la cabeza porque no se puede, ¿no? Pero sí se logran ver. Entonces, de allí es que sale el tema de la lubricación cuando una chica está, por ejemplo, excitada y todo el rollo. Cuando no hay una buena higiene, estas se pueden tapar y da paso pues a una obstrucción de esto y no se puede lubricar y hay que operar esa parte. Pero para tenerlo claro, en la entrada de la vagina se encuentran estas glándulas que son las que se encargan del tema de la lubricación. Si ves que está mojadito ahí, es porque está lubricado. Si el líquido es blanquecito, entonces es lubricación. Entonces, todo bien ahí.
¿qué pasa cuando de repente en un encuentro sexual o una chica, por ejemplo, está autoerotizándose y de repente siente que se orina? Dice, ok, me oriné. ¿Qué pasó? Miro que es una gran cantidad de líquido blanco. Lo que pasó es un squirt, que estos vienen de la uretra. Entonces sí vienen, por eso muchas mujeres dicen, ok, me oriné, pero no es orina. Vienen de la vejiga, pasan por la uretra, pero no es orina. ¿Cómo es posible esto? El cuerpo de las mujeres es tan maravilloso que cuando se da un squirt dice, ok, todo lo que es orina, toda esta agua que ya fue transformada para allá, y ahora el agua y otros fluidos que el cuerpo de las mujeres tiene salgan. Entonces eso es lo que se conoce como squirt, porque esto no huele ni tiene color. Por lo general el squirt es transparente como el agua. Básicamente es casi el 90% es agua y compuesto de otros fluidos que están en la uretra de las mujeres. Eso es el squirt. Orín no es. Orín no es. O sea, y de repente estás teniendo relaciones y te dan ganas de ir al baño a orinar, pero mucha gente se confunde. No es que quieras ir al baño. Es que querías tener un squirt y lo contuviste. Sí. Ese ya es asunto tuyo, si sí o no, qué bueno o no. Eso lo podemos platicar en otro programa. Por último, tenemos la eyaculación femenina. Entonces decís, ok, uno sale de las entradas de la vagina y otro de la uretra. ¿De dónde sale el squirt? En este caso, la eyaculación sale de adentro en el pastel. De adentro lo único que sale es la menstruación. Entonces, pegado con el clítoris vamos a encontrar un poquito abajo unas otras glándulas que se llaman glándulas de Skinner. Entonces de allí es donde sale la eyaculación femenina, que viene siendo parecida a la eyaculación femenina, el semen que conocemos. Entonces es así viscoso, blanquecino y es más pegajoso. Se parece mucho a la eyaculación masculina. Entonces son 3 orificios, 3 formas diferentes por donde salen estos líquidos de las mujeres. Entonces tienen relación, sí, porque estamos hablando de encuentros sexuales, pero uno ni el otro son lo mismo. Entonces, para dejarlo claro, vamos a irnos a un corte y al volver vamos a seguir hablando y específicamente vamos a hablar del todo el proceso de eyaculación de los hombres. Así que no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Y listo, estamos en el segundo bloque. Estamos hablando acerca de la eyaculación masculina y la eyaculación femenina. ¿Será que son lo mismo? ¿Se siente igual? ¿Saben igual? ¿Se sienten igual? ¿Cómo es todo este proceso? Ya estuvimos hablando a grandes rasgos de lo que es la eyaculación en general en hombres y mujeres, pero hay que tomar en cuenta que obviamente biológicamente, anatómicamente somos totalmente diferentes y los procesos de nuestro cuerpo son diferentes. Las sensaciones también posiblemente van a ser diferentes y es por eso que vamos a hablar específicamente en este bloque de cómo funciona la eyaculación masculina. En el siguiente bloque vamos a platicar acerca de la femenina, pero acá contarles que cuando hablamos de eyaculación, principalmente en el tema de los hombres, lo hablábamos y recapitulando un poquito así, es que los hombres tienen la posibilidad de conocer más rápido el tema de la eyaculación y por lo menos de conocer el semen, porque hay que tomar en cuenta, no es lo mismo una eyaculación a un orgasmo. Un hombre puede tener eyaculaciones, pero no necesariamente quiere decir que haya tenido un orgasmo. En el caso de las mujeres, ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ¿pero de qué está hecho el semen? Esta eyaculación, cuando el hombre tiene una eyaculación que dice acabé, terminé, como le quieras llamar, por lo general se da un bombeo en el pene. Entonces ese bombeo hace que salga un líquido. Ese líquido es como blanquecino y muchas veces está en grandes cantidades. Esto dependerá de cuánto tiempo tengas sin tener una eyaculación. Eso hay que tomarlo en consideración, porque no es lo mismo, por ejemplo, que se dé una eyaculación con un hombre que tiene 2 días de no haber tenido prácticas sexuales a alguien que tiene un mes. O sea, literalmente, si un hombre no tiene prácticas ni autoerotismo durante un mes, va a salir un montón. O sea, literalmente va a salir un montón. Y digamos, cuando hay gente que tiene relaciones a distancia,
se supone que después de un tiempito, cuando te encontrás con tu novio otra vez, o sea, como que tendría que salir también porque no ha tenido, a menos que haya sido por parte de la masturbación. Exacto, es que ahí juegan otros roles. O sea, y supone que puede que muchas personas utilicen esta información para pensar en una posible infidelidad, cuando realmente puede que no sea así si esta persona ha estado autoerotizándose. Exacto, entonces eso hay que tomarlo en consideración porque he visto muchos memes con respecto a esto. No, es que si tuvo muy poquita leche, dicen los memes. Ojo, es eyaculación o semen. Entonces, por acá es que te fue infiel. No, aquí juega también parte el tema del autoerotismo. Y recuerden, ya tuvimos a un médico acá hablando acerca del tema. ¿Cuántas eyaculaciones tiene que tener un hombre por lo menos por semana? Mínimo unas 5. ¿Por qué? Y esto no es como, no, es que están incentivando a los hombres que tengan prácticas. No, lo que pasa es que los hombres funcionamos totalmente a las mujeres, diferente. O sea, nosotros tenemos una próstata que esta es la encargada es como la llave de paso. Dice, cierra para que pase el esperma y cierra también para acá para que pase el orín. Entonces, esa llave hay que mantenerla ahí en constante ejercicio. Entonces, exacto. Y es por eso que los médicos recomiendan tener mínimo 5 eyaculaciones a la semana. No quiere decir lo que el médico diga. Exacto, no quiere decir prácticas sexuales, porque posiblemente tú me digas, es que yo tengo 20 y tantos o 30 y tantos y ya no tengo una pareja, o en este momento no tengo una pareja, ¿qué hago? Entonces tú puedes ahí pensar en el autoerotismo y es una decisión personal. En la cuestión médica la dejamos ahí, es decisión tuya. Pero ¿qué sale? ¿Cuáles son eso que vemos cuando se da la eyaculación? Por lo general vamos a encontrar este líquido que es pegajoso. Ahí sí que es pegajoso nada más un par de segundos, porque después empieza ya a volverse como agua. Si se dan cuenta, sale y es pegajoso y lo puedes notar muy bien. Luego de eso, a un par de minutos después, se empieza como a deshacer. Entonces se vuelve más líquido, se vuelve agua. Esto tiene una gran cantidad de componentes, pero uno de los componentes principales, y es la función principal que tiene, es ser el portador de los espermatozoides, que desde los testículos empieza toda la función para crearse el semen. Entonces en los testículos están los espermatozoides, pasan por los conductos deferentes y llegan hasta la próstata, que ahí ya están esperando el proceso de que se dé una eyaculación. Entonces, ¿qué tiene la eyaculación? Parte de eso son espermatozoides. ¿Qué cantidad debo expulsar durante una eyaculación? Dependerá del tiempo que no te hayas autoerotizado o hayas tenido una práctica sexual. ¿Qué pasa si un hombre durante el encuentro sexual tiene 2 o 3 eyaculaciones? La cantidad de semen va a ir disminuyendo. Posiblemente la primera va a ser un montón, en la segunda saque un poquito, y si hay un tercer round por ahí, seguramente no va a sacar absolutamente nada. Va a sentir la sensación de eyaculación, pero no va a sacar nada. ¿Por qué? Porque ya se secó la fábrica y ahí el cuerpo va a empezar a fabricar más. Sí, también algo que tenemos que mencionar cuando hablamos de eyaculación masculina es que creo que todos tenemos como el concepto de que cuando el hombre termina, entre comillas, que es lo que más asociamos a la expulsión de semen, pensamos que ahí hay espermatozoides, nada más, y que semen es espermatozoides, pero en realidad, como mencionaba Johnny, el esperma es parte de los componentes del semen. Sí, tiene el propósito de que nomás entra y es como a buscar porque tiene una connotación reproductiva, obviamente, pero cuando vemos ese líquido, la próxima vez que tú lo mires, sabe que no solo hay espermas, hay otros componentes que favorecen y ayudan también a los espermatozoides para que puedan cumplir su función. Digamos que también encontramos la secreción de las glándulas prostáticas, así toda pro, pero al final esto también es un componente del semen, o sea, esto lo vas a encontrar también al momento de expulsarlo. También es blanquecina, o sea, tú pensás en semen, pensás también en una sustancia como blanquecina, porque ese es el color, y también contiene componentes que nutren al esperma, o sea, que sí tiene que haber al final los nutre y contribuye a la movilidad, porque eso es lo que va, por eso se le llama la carrera, ¿verdad? Porque tienen que tener nutrientes, tienen que favorecer la movilidad para que puedan llegar, y también ayuda a que sobreviva el esperma dentro del cuerpo de la mujer. O sea, ves que hay mucho ahí que ayuda para que se dé la función reproductiva.
También encontramos la secreción de la vesícula seminal, que es básicamente esto, el proporcionar energía a los espermatozoides, contribuir a la formación del semen como tal, y que todo pues esté que todo esté en orden, por decirlo así, ayudar también a la movilidad. Entonces, cuando en la escuela nos dicen cómo nacen los bebés, o nos hablan del tema reproductivo, siempre nos dicen que un óvulo y un espermatozoide, pero justo ese espermatozoide, si vemos un poquito atrás de dónde viene de otros espermatozoides, que fue desde una expulsión, de una eyaculación, que vino con otros componentes que favorecieron que él llegara, porque tenía que estar nutrido, porque tenía que estar bien, porque tenía que llegar, porque tenía que facilitar la movilización, sobrevivir en el cuerpo de la mujer y buscar, y ahí todo el rollo. Todo eso ya no nos lo explican, pero sí vemos que cuando un hombre eyacula, no solo pensar, solo espermatozoides, sino que son muchos componentes que también lo conforman. Y también vamos a encontrar la parte del líquido de las glándulas bulburetrales, o también conocidos como glándulas de Cooper. Entonces, creo que bulburetrales no son muy conocidas, pero de Cooper sí. ¿Qué pasa con este líquido? Obviamente, este líquido pues es liberado por estas glándulas, digamos, porque tienen una función. O sea, todos los líquidos liberados de las distintas partes, digamos, del aparato reproductor masculino tienen una función. O sea, no es porque, bueno, se me salió un líquido. Este está de más, que se vaya. No, o sea, tienen una función en específico. Y la función de las glándulas de Cooper es obviamente secretar ese líquido, digamos, para poder neutralizar la acidez de la uretra. Y digamos, el líquido lo que hace es, pues ahí, como dirían, aclimatar todo para que a la hora de que el semen pase por la uretra, digamos, no es que se vayan a morir los espermatozoides. Entonces el ambiente va a estar tranquilo, va a estar todo relajado, y la acidez no va a provocar que los espermatozoides se mueran o que no vayan con todos los nutrientes necesarios. Entonces las glándulas de Cooper lo único que hacen es liberar este líquido que es claro y viscoso, que lubrica obviamente la uretra y da paso a el semen a la hora de la eyaculación sin ningún problema, para que los espermatozoides naden y todo vayan ahí en busca de, pues obviamente, de un óvulo, porque esa es la función también de la eyaculación masculina, que es poder sacar esos espermatozoides para que vayan en busca de alguien. Aquí, dos cosas antes de irnos a la pausa. Aquí, por ejemplo, las glándulas de Cooper sí juegan un papel importante, porque los hombres, por donde tenemos eyaculaciones, orinamos. La uretra es el canal de paso de dos tipos de fluidos. Entonces, como ahí orinamos, se pasa como ácido. Entonces, eso puede repercutir en la calidad de los espermatozoides. Pero no solamente es eso, sino que al momento de estar en contacto con la vagina, el pH vaginal es también muy ácido. Entonces, lo que va a hacer todo este líquido de las glándulas de Cooper va a ser como ese camuflaje, ese chaleco antibalas que va a proteger a los espermatozoides para que la acidez tanto de la uretra masculina como el pH vaginal no los maten. Entonces, realmente toda esta función realmente es maravillosa. Todo lo que el cuerpo crea para poder llegar al punto de la reproducción. Hablando del tema de reproducción en este momento. Ahora, hablando, por ejemplo, de un tema más sexual por ahí, mencionábamos fuera del aire, ¿a qué sabe el semen? ¿Qué olor tiene? Entonces, realmente no tendría que... El semen es inodoro, igual que la eyaculación femenina son inodoras. ¿Qué significa eso? No es baño, o sea, no, inodoro no. Quiere decir que no tienen olor, que no debe. De hecho, no existe en ninguna tabla ni en nada el olor a semen. O sea, no existe. ¿Por qué? Porque no tienen olor. Si tienen olor, va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, la alimentación, si están tomando algún medicamento, si hay alguna infección de transmisión sexual. Todo eso sí puede hacer que la eyaculación tenga algún tipo de olor. El sabor también no debería de tener sabor. Por lo general tiende a ser como salado. ¿Por qué? Y muchos dirán, ¿por qué sabe eso? No, porque ya lo he leído. Así que lo dejo claro. No. ¿Y si come piña? Aquí
hay un gran debate, porque hay muchos científicos que dicen que sí mejora, pero hay otro gran grupo que dice que las frutas no tienen ningún papel dentro de el sabor del semen, entonces que es más un tema mental. Lo que sí es cierto es que hay medicamentos como los antibióticos, la cerveza, el café, que sí hacen que en este caso el semen sea más amargo y más salado por lo general. ¿Y puede, por ejemplo, haber alguna situación en la que el semen sea dulce? Sí, pero cuando tu alimentación es muy balanceada, cuando no fumas, no tomas, no comes mucha sal, entonces todos estos factores van a hacer que el semen llegue al punto en el cual sí, algunos alimentos dulces sí tengan un mayor peso, pero por ejemplo el hecho de que un día antes me prometieron que iba a haber un trabajo oral por ahí, me pongo a comer piña, realmente no va a repercutir en el sabor para otro día. Sí, por ejemplo, llevo 5 años de estar tomando, soy fumador constante, como mucha carne y me encanta la sal. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que tomar en cuenta para poder tener información y decir, no es como, me como un pedazo de piña y ya estuvo, ni el pastel, eso no funciona así. Vamos a irnos al corte porque si no, no nos va a dar chance de poder hablar acerca de la eyaculación femenina, y al volver vamos a platicar acerca de, ¿tiene sabor? ¿De dónde sale? ¿Por qué es tan poco conocida? ¿Dónde andará la eyaculación femenina que no la hemos visto? Perdida. Así que no te vayas, esto es Código Cero sin misterios. Estamos de vuelta ya en la parte final de este interesantísimo programa, muy informativo. Yo creo que ya todos ahí en el en vivo donde nos estén viendo están como, tomé nota porque se me olvidó todo lo que mencionaron y mejor voy a repasarlo luego. En este bloque vamos a estar hablando de qué se expulsa en la eyaculación femenina. Ya abordamos toda la parte de cuáles son esos componentes, digamos, que tiene la eyaculación masculina, y acá vamos a estar hablando de la eyaculación femenina. Con esto igual están como los mismos mitos, ¿no? Que a qué sabe, a qué huele. Sí, siempre hemos escuchado el tema de que allá abajito, dicen la mayoría, en el caso de las mujeres, que huele a pescado. Realmente es un mito bastante mencionado y bastante común, la mayoría lo dice, y que pues igual, ¿no? Como que tenés que tener cierta buena higiene para que no huela a pescado, para que no apeste a sardina, dicen por ahí. A blanco, a pescado mojarra. Ni siquiera huele a pescado, pues. A mojarra. A mojarra, de la colorada. Entonces, no es realmente, no tiene un olor como tal, es como mencionaba Johnny, es inodoro y no mancha tampoco. Y este líquido, pues obviamente es bastante ligero, digamos, por decirlo así. Es un flujo ligero y blanquecino, como lo mencionaba anteriormente. Y algo que tenemos que tener en cuenta es de que para muchas mujeres piensan, y yo lo he escuchado y me lo han contado, de que muchas mujeres piensan que la eyaculación femenina es algo que te va a manchar, digamos, como tal, tu calzón, y más que todo lo que cuidan es el tema de, si es Victoria's Secret y que si es de lencería cara y todo esto, pero realmente el líquido como tal no mancha, o sea, no debería de manchar. O sea, si mancha, no sé, o sea, tiene que tener otras cuestiones por ahí que ya tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, que ya tendríamos que ir evaluando. Entonces, este líquido no solamente está más que todo complementado, digamos, de una sola cosa o de que sale de una sola célula, por decirlo así, sino que hay otros componentes, otros fluidos que lo componen, y pues ya de eso Grace nos va a estar contando un poquito más de cómo es que se complementa. Sí, igual y no se puede comparar con el semen porque es menos viscoso, incluso la cantidad no es tanto así como vamos a ver con el semen. Creo que la gente lo confunde con el squirt porque podemos ver, o sea, el squirt sí puede llegar a mojar como toda esta parte. Cuando una mujer eyacula, no es como que sea tan escandaloso como tal, pero va a depender de ciertas cuestiones. Por ejemplo, en este caso Johnny mencionaba que la eyaculación se da a través de las glándulas de Skenet, que están como localizados en ambos lados de la uretra, y que también esta cantidad de líquido siempre depende del tamaño de las mismas. Esto significa
que todas las mujeres somos diferentes, la vulva de todas las mujeres es diferente y también el tamaño de las glándulas es distinto. Por eso te digo que puede variar la cantidad de una de la otra, pero no se puede comparar con el semen, que es como una expulsión que se ve, que literal es bien escandalosa, que hay que jalar papel y todo eso. Con las mujeres no vendría siendo tan así, pero digamos como que lo escandaloso que sí podemos llegar a tener es el tema del squirt, cuando lo hemos hablado en programas, lo hemos platicado también, que muchas veces por la pornografía también hay mitos sobre el squirt, pero son cosas diferentes. Cuando hablamos de eyaculación femenina, es esto, es un líquido que sale, que también es como blanquecino, pero no se puede comparar como al nivel del semen. Incluso muchas mujeres lo confunden con su lubricación, muchas mujeres lo confunden con el lubricante del condón, muchas mujeres lo confunden con el mismo semen de la otra persona. Entonces es bien complejo, pero yo creo que la mejor forma de verlo es cuando tú te estás autoerotizando y empezás en seco. O sea, si empezás en seco y luego llegas a un orgasmo, y tú cuando ya terminaste, tú puedes identificar que hay muchas cosas y líquidos y de repente en alguna ocasión va a escurrir algo, en otra solo va a haber lubricación, y así tú puedes ir adentrándote y experimentando sobre tu cuerpo. Pero cuando ya estás con otra persona, ya es como posiciones, qué fluidos, qué sexo oral, cuando la saliva también está ahí, pueden confundir la saliva, sí la pueden confundir. Entonces cuando tú estás sola puede que tengas como más acercamiento con esto. Sí, y es que hay que tomar en cuenta dos cosas que mencionaba Grace, y una es, por ejemplo, la forma de expulsión. El semen puede salir disparado y ¿qué? 1 o 2 metros, bien que los vuela. Entonces, dependiendo del grado de excitación, sí. Entonces, por ejemplo, puede ser muy, muy fuerte el disparo, por así decirlo, la expulsión de mientras que la eyaculación femenina literal solo se desliza. Se desliza. Solo se desliza, entonces se escurre. Entonces, exactamente. Y es por eso que muchas mujeres suelen confundir y dicen, este es semen, ¿no? Que se está saliendo, dice, terminó adentro y se salió. Y seguramente no, puede ser que haya sido una eyaculación femenina. Más pasa este tipo de situaciones cuando se está teniendo una práctica sexual y el chico o el hombre utiliza un condón, ¿no? Y de repente todo terminó, todo rico, todo nítido, y de repente la chica ve que empieza a escurrir y dice, ok, mira, se rompió el condón, terminaste adentro, y se empiezan a armar los despelotes, y aquel se lo quita y le enseña y le dice, no, no se rompió. Entonces, mire. ¿Por qué? Porque este es parte del proceso de eyaculación femenina, pero como no lo sabía, se da como esta situación de confusión. Hay que también tomar en consideración que cuando hablamos de la eyaculación femenina, estamos hablando de que está también formado, así como el del hombre, que está formado de varias sustancias. También la eyaculación femenina está formada por glucosa, creatinina, restos de urea y un montón de elementos más que dan el paso a esta forma de lubricación, que también, si se quiere teniendo prácticas sexuales, claro que se puede tener con esta lubricación extra, y que va a favorecer a que tenga mayor sensibilidad a las mujeres. Entonces, cuando se da esta eyaculación, hay que tomar en consideración que sí se dan, por ejemplo, algunas de las formas para poder identificarlo son estas contracciones que yo mencionaba. Y algo interesante es que, por ejemplo, con el tema de los hombres, se da como ese bombeo en el pene. Hay que tomar en cuenta que el pene es carne que está ahí hueca por dentro, que literalmente son cavernas las cuales se llenan de sangre, y que al momento de una eyaculación estas pueden crecer aún más. Por eso dicen, siento que palpita, ¿qué? Y no el corazón, sino que es realmente las palpitaciones del pene, porque la cantidad de sangre que está llegando es bastante. Entonces puede crecer más, puede cambiar de color, incluso el glande tiende a crecer más y se siente como la palpitación del pene. En el caso de las mujeres, cuando se da también como toda esta parte de un orgasmo, va acompañada de muchas situaciones, ¿no? De la parte interna, de toda la sensación. También va acompañada muchas veces de estas contracciones vaginales, ¿no? Que se siente, incluso los hombres podemos sentir cuando hay una contracción, porque se siente involuntariamente por las mujeres, que la vagina se empieza como a cerrar y a abrir, a cerrar y a abrir. Entonces, eso también es parte del proceso natural. También pueden haber otro tipo de contracciones durante un orgasmo que son aún menos habladas. Por ejemplo, en el tema del sexo anal,
que aunque usted no lo crea, este tipo de contracciones también se dan cuando se tienen orgasmos anales. Entonces, que es un tema menos conocido, más tabú todavía. Tanto en hombres como mujeres se pueden dar orgasmos anales. Entonces, acá también en la situación es que hay que tener la información adecuada, la higiene, las formas de protección y todo lo demás. Y al final, los orgasmos están, y es curioso porque se puede tener un orgasmo, las chicas pueden tener un orgasmo anal y también pueden tener la eyaculación por la parte de las glándulas. Entonces, realmente es un conjunto bien amplio de información, y toda la parte sexual y reproductiva de las mujeres es todo, todavía para muchos científicos sigue siendo un misterio cómo está conectado, porque todavía falta, recalco, hacer muchas investigaciones para poder determinar bien cómo funciona el cuerpo de las mujeres, ya que es el menos conocido. El de los hombres casi que está todo ya bien determinado, mientras que las mujeres todavía esta parte sexual es muy amplia y todavía los científicos no han logrado comprenderla en su totalidad. Pero con eso nos despedimos. Esperamos que la información del día de hoy les haya servido y nos vemos la próxima semana. Ya la otra semana tenemos programa, de ahí nos vemos hasta diciembre. Así que pendientes, porque en diciembre tenemos 2 programas para despedirnos y se acabó. Así que aprovechen, nos vamos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero sin misterios.